Bueno gente, aquí la nueva historia. Recuerden pasarse por el perfil del creador que va a estar siempre en la descripción. Y no olviden comentar qué tal les parece la historia para yo saber si continúan subiéndola. Recuerden que los saludos están al final del video y si quieres ser saludado en próximos videos, coméntalo. Ahora sí, sin más que decir, a lo que venimos. Contrariamente a lo que muchas personas en este día y edad en todos los universos comúnmente conocidos creen, los universos 13 a 18 no fueron destruidos por Zeno. Simplemente se había olvidado de ellos y nunca había colocado las canicas del universo en gradas como las del universo 1 al 12. Nunca tuvieron Kaiso dioses de la destrucción. En cambio, Zeno había designado más dioses humanos como experimento. Cuando Zeno se acordó de ellos unos millones de años después, se había olvidado por completo de dónde estaban y su simple orden era decir que los había destruido. Unos segundos de silencio aturdido, luego volvió a jugar con una planta que le interesaba. El dios tonto lo había interrogado, preguntando si decir que los destruyó era una buena idea. Sin embargo, eso solo llevó a Zeno a enojarse y a borrar al dios por perder su tiempo. Se convirtió en una regla tácita nunca hablar de esos universos cerca de Zeno o de cualquiera de sus asistentes. Siempre. Esa regla se transmitió a todas las deidades reconocidas en los 12 universos. Después de que pasaron decenas de millones de años, la historia se reescribió en todos los universos. Desafortunadamente, el rey Yema fue demasiado indulgente con su fetiche de caoba en los últimos 30 millones de años como para recordar algo así. Estaba tan alejado del mundo de los dioses que creía que ese conocimiento no lo afectaría alguna vez. Demonios, Zeno estaba a universos de distancia y Yema estaba raspando el fondo del barril de la divinidad. Ahora caoba, eso era algo tangible y real. Las reglas sin sentido no significaban nada para él cuando Mahogany existía. Mientras acariciaba su escritorio, mientras susurraba lo que consideraría nada dulce y sensual durante 10 minutos mientras un alma esperaba su juicio, estaba bien con su vida. Sin embargo, hubo un problema. Demasiadas almas estaban alineadas frente a la estación de registro. Normalmente no sería un problema, pero Yema realmente tuvo que hacer una fuga. Después de juzgar su última alma antes de sentir que ya no podía aguantar más, colocó el letrero de espera por favor en el frente de su escritorio y corrió hacia su baño. Poco sabía él, su escritorio de caoba le costaría su trabajo y eventualmente el universo entero. Tierra, Egipto. El planeta Tierra se sacudió implacablemente cuando se escucharon fuertes grietas y auges en los cañones arenosos cerca de Ash City. Grandes cañones y cantos rodados fueron lanzados al aire y destrozados por las ondas de choque que ocurrieron millones de veces por segundo. Entonces se podía ver a dos personas saltando una de la otra para aterrizar en las rocas cercanas. Uno era una criatura humanoide rosada, alta y musculosa con un ojí naranja y azul con una sonrisa malvada en su rostro mientras se regeneraba de tener la parte inferior de su cuerpo completamente destruida. El otro era un hombre un poco más bajo que la criatura rosa con un cabello dorado brillante que se había clavado hacia atrás. Tenía la piel clara, ojos verdes y un cuerpo de tonos similares. Pequeños trozos de la criatura rosa se cayeron de su ojí azul y sus botas blancas mientras se cepillaba el atuendo con la mano. Mírate, Bu. Te ves tan miserable y ni siquiera he comenzado a pelear contigo. Es vergonzoso, dijo el Saiyajin con una voz profunda que sonaba como una combinación de dos hombres hablando al mismo tiempo. Habiéndose regenerado por completo, la criatura conocida como Buu se rió con aire de suficiencia del luchador frente a él antes de hacer una sonrisa torcida. Puedes ser más fuerte que yo, Vegeto, pero lo que no tomaste en cuenta fue que tengo los recuerdos de Gohan. Él era todo un estudiante. Vegeto levantó una ceja ante esto, sin saber a dónde iba Buu con esto. ¿Y qué? Preguntó genuinamente confundido. Para la parte Vegeta de ti, estoy seguro de que has oído hablar de la biología. Los ojos de Vegeto se estrecharon, no le gustaba un poco hacia dónde iba esto. No tenía idea de lo que el monstruo de chicle estaba haciendo. Ve al punto, Bu. Vegeto gruñó. Bu comenzó a reírse locamente. Bueno, tu biología Saiyan ha trabajado en tu contra, amigo mío. Seguro que puedes dominarme con tu fuerza bruta, pero esa es tu debilidad. Buu dejó que eso reposara por un momento antes de continuar. Tu poder es tan alto que olvidaste buscar cosas tan pequeñas que apenas se notarían en una pelea como esta. Ja 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 ja. Suficientes juegos, Buu.
¿Cuál es tu punto? Vegito volvió a gruñir mientras se encendía, a punto de volar y atomizar a Buu con una explosión masiva antes de que pudiera intentar cualquier movimiento discreto. Agitando su dedo índice de un lado a otro sin vergüenza para Vegito, Buu se rió y reveló su secreto. Estoy dentro de ti. Por lo que, entonces los ojos de Vegito se abrieron al darse cuenta. En ese momento, cientos de piezas microscópicas de Buu explotaron en el corazón, cerebro y pulmones desprotegidos de Vegito. Sin siquiera saber lo que sucedió, Vegito fue explotado desde adentro. Mientras Buu observaba cómo el cuerpo de Vegito caía muerto del cielo, se agradeció por haber absorbido a Gohan. Tu poder fue tu muerte. Pensaste que era tan débil y tonto que ni siquiera pelearía, flotó hacia abajo y escupió sobre el cadáver muerto de Vegito antes de vaporizarlo con una explosión de ki. Ahora, es hora de saludar a los Kais, dijo Buu riéndose de su chiste malo. Vegito apareció en la larga y serpenteante carretera a millas de distancia del registro. Mirando la enorme línea de almas blancas y esponjosas como una nube, sacudió la cabeza y dijo: no, antes de tomar el cielo y volar a la estación. No podía esperar para ser juzgado, no cuando Buu todavía estaba cerca. Al llegar al instante, vio un escritorio vacío que era 2 veces más grande que alto. Sobre el escritorio había una serie de libros y papeles junto con un bolígrafo tan largo como su brazo. Al lado había una campana de oro. Tocando la campana muchas veces, Vegito escuchó una voz profunda y retumbante que decía: ¿ves el maldito letrero, verdad? Deja que este viejo se orine en paz. Vegito respondió: solo envíame de vuelta a la Tierra desde allí. El universo está en peligro. Para enfatizar la gravedad de la situación, golpeó el escritorio. Crack, el escritorio se hizo pedazos cuando Vegito lo abofeteó. Luego se escuchó una serie de maldiciones tan reprobables y viles que se acercaban cada vez más. Vegito instintivamente se tensó al escucharlos. Enrabió el furioso gigante rojo que era el Rey Yema. Confirmando completamente su escritorio destrozado, se volvió hacia Vegito. Tu pequeña mierda. Ya terminaste. ¿Sabes cuánto pagué por ese escritorio? ¿Cuántos sacrificios de sangre fueron necesarios para obtener el color caoba correcto? En realidad, Vegito se sorprendió por la ferocidad que el Rey Yema le reprendió. No queriendo dejar que Yema lo haga parecer un cobarde, Vegito replicó: olvida el escritorio, el universo está en juego. Si no detengo a Buu, no vivirás para ver un escritorio nuevo. Esto fue lo peor que Vegito podría haber dicho en este momento. ¿Olvidar el escritorio? El Rey Yema gritó enojado. ¿Sí? Vegeta preguntó a medias casi con trepidez. ¿Olvidaste el escritorio? Ese escritorio tomó millones de vidas y dólares para hacer. No podría reemplazarlo en millones de años. Comenzó mientras me pasó por mi pérdida. El furioso Rey Yema gritó antes de chasquear los dedos sobre su mano derecha. Con eso, el mundo de Vegito giró. Reino de la diosa Eris. Desde que Aqua había sido enviada al mundo en guerra con el rey demonio, Eris se había hecho cargo de su trabajo. Por lo general, era agradable, la mayoría de las personas que acudieron eran buenas personas. La gente malvada se fue automáticamente al infierno, así que no había necesidad de que las diosas les hablaran. En el peor de los casos, obtendría un soldado que aún no había superado su trauma y tendría que calmarlos. Eso era cierto hasta el punto en que toda su dimensión comenzó a temblar violentamente. Comenzó con un pequeño temblor y luego el escritorio comenzó a vibrar. Momentos después, se escuchó un fuerte grito desde donde los mortales entraron en su dimensión. Parecía que 2 personas gritaban de la misma manera al mismo tiempo. La superposición era casi espeluznante. Al principio pensó que era un grito de dolor o miedo, pero cuando escuchó más de cerca, fue un grito de emoción similar a cuando un niño baja por un fuerte tobogán. Esa fue una comparación adecuada. Desde que Aqua tuvo la genial idea de hacer que las personas muertas que llegan a la dimensión lo hicieran deslizándose por un tubo de energía con arco iris largo y empinado. Cuando Eris dijo que era una mala idea, Aqua la reprendió diciendo: no solo te faltan senos como el mío, te falta la creatividad y el genio que tengo, antes de reírse de su supuesta broma increíble. Eris, no queriendo pelear y asustada de las repercusiones de contarle a Aqua, simplemente dejó que sucediera. Y ahora estaba a punto de pagar el precio. Al menos eso es lo que ella pensó cuando la dimensión se sacudió a su alrededor. Luego, saliendo del agujero en la dimensión cercana, había un hombre grande con un traje azul de artes marciales. Tan pronto como tocó el suelo, la dimensión dejó de temblar. Él estalló en el suelo y rebotó un par de veces mientras pasaba rodando por su escritorio y finalmente aterrizó de espaldas a pocos metros de ella. Mirando tentativamente al hombre para ver si estaba bien, Eris preguntó en voz baja: ¿estás bien?
El hombre permaneció allí unos segundos sin responder, lo que llevó a Eris a pensar que no la oyó. Estaba a punto de preguntarle de nuevo cuando sus blancas manos enguantadas se tensaron y lo empujaron al aire mientras él se volteaba y se enderezaba. Eso fue divertido, dijo el hombre mientras se estiraba casualmente y flotaba a unos metros del suelo. Eris se sorprendió por el tono casual que tomó y la facilidad de cómo se aclimataba a la dimensión. Espaciando un poco, Eris no notó al hombre flotando hacia ella hasta que estuvo justo frente a ella y extendió su mano para estrecharla de ella. Hola, soy Vegito. Eres amigo del rey Yema, ¿verdad? ¿Puedes decirle que lamento haber roto su escritorio y enviarme de regreso? Saliendo de su trance y saltando un poco por sorpresa, Eris respiró profundamente antes de responder. Hola Vegito. Soy Eris, la diosa que envía a los muertos al más allá. No recuerdo haber visto a ningún mortal como tú en la tierra. Mencionaste a una persona llamada Rey Yema. ¿Es un dios? ¿Eres un dios enviado por los superiores para controlarme? Vegito estaba definitivamente confundido ahora. ¿Acaso el rey Yema no lo envió a su colega ya que estaba demasiado enojado con él para juzgarlo adecuadamente? No. No soy un dios. El rey Yema es el dios que envía a la gente a la otra vida. ¿Cómo dijiste que haces? ¿No lo conoces? Preguntó Vegeto mientras se paseaba por el escritorio en contemplación. Eris no sabía qué pensar. Tal vez este mortal estaba jugando con ella, pero si no lo estaba, ¿de dónde venía? Juzgaba a las personas de la tierra y las enviaba al cielo, al mundo alternativo o al infierno en raras ocasiones. A menos que un hombre de inmenso poder se escondiera en la tierra durante todos estos años que los dioses y las diosas nunca notaron, significaba que era un dios que le estaba jugando una broma usando una forma de mortal. Ella no estaba muy feliz con eso. Aqua ya le dio suficientes problemas. Tener otro dios unirse era demasiado para ella como para soportarlo. Sus métodos pacíficos serían ignorados por el dios, pero pensó que la mejor manera sería seguirle el juego hasta que se aburriera y se fuera. No tengo tu archivo conmigo, ¿puedes decirme cómo moriste? Preguntó con fingida preocupación. Tal vez el dios al menos podría tener una historia convincente. Si bien Eris era menos bulliciosa que Aqua, era más inteligente que ella. Esto significaba que sobresalía en los juegos mentales. Vegito se dio cuenta de que no tenía motivos para creer lo que estaba a punto de decir si realmente no sabía quién era el rey Yema. Realmente no quería sentarse a hablar con una diosa de la que nunca había oído hablar cuando Buru estaba allí, pero no tenía otra opción. Ya había intentado buscar en el universo con su ki, pero nada de lo que reconoció surgió. Estaba luchando contra un monstruo increíblemente poderoso llamado Majin Buu que iba a destruir el universo derrumbándolo. Era mucho más débil que yo en mi estado fundido, y me engreí. Lo estaba golpeando en pedazos y apenas se regeneraba. Cada vez que lo desarmaba, partes de él me golpeaban. Simplemente lo sacudía sin pensar realmente en ellos, pero ese era mi error. Cada vez que lo destruía, él controlaba pedazos microscópicos de sí mismo para entrar en mi cuerpo y yacía dormido en mis órganos. Fue muy inteligente de su parte. Fingió ser tonto y jactancioso para que yo bajara a mi guardia a cosas así y cuando estaba a punto de acabar con él, reveló su secreto. Luego me fui boom. Todos se murieron. Fin. Vegito terminó su historia con una cara arrepentida y un poco enojada. Eris tuvo que darle crédito. Su actuación fue excelente. Realmente se sentía como si estuviera diciendo la verdad. Esta era la parte donde ella lo atraparía en su mentira. Se suponía que los dioses no debían ir a la Tierra e ir al planeta con el señor demonio les daría una forma mortal y restringiría su poder. A muy pocos dioses fuera de ella le gustaba restringirse así. Aquí era donde esperaba que el acto cayera. Ningún mortal vivo en ninguno de los dos mundos tenía suficiente poder para hacer temblar su reino como lo hizo Vegito. Por eso estaba convencida de que él era un dios. Cerrando los ojos y respirando profundamente, dijo: Lo siento mucho, Vegeto, pero no puedo enviarte a tu amigo el rey Yema. Solo puedo enviarte de vuelta a Axel. Por favor, perdóname. Eso era una mentira, por supuesto, muy endeble, pero jugó algunos papeles al llamar su farol. 1. Se requería que la persona supiera dónde estaba Axel y qué implicaba el envío. 2. Si el dios la llamaba farol, demostraría que eran un dios. 3. Si el dios cumpliera su acto, esencialmente se limitarían a ser mortales y la única forma de regresar sería morir. El orgullo de la mayoría de los dioses sería demasiado grande para permitir eso. Era esencialmente un jaque mate contra la mayoría de los dioses, a excepción de su principal defecto.
Si el dios quisiera ser mortal por un tiempo, lo habrían logrado desperdiciando su poder. Se necesitó mucho más poder para transferir a un dios a un cuerpo mortal que a un mortal. A Vegeto no le gustó ni un poco, pero incluso si se transmitió instantáneamente fuera de esta dimensión, el universo era desconocido para él. Sin embargo, no se rendiría, no cuando Buro estaba allí. Apretando los dientes con una mirada frustrada en su rostro, le preguntó a la diosa de cabello plateado frente a él si realmente no había oído hablar del rey Yema. Ella dijo que no otra vez antes de sonreír cálidamente y preguntarle si estaba listo para ir a Axel. Parecía frustrado como si fuera a romper el acto, pero se tranquilizó y preguntó, ¿dónde está este lugar de Axel del que ella le habló? Sonriendo por dentro, Eris le contó una pequeña historia de la guerra con el rey demonio y la ciudad de Axel, pero no le ofreció un arma o habilidad. Eso fue por dos razones, una fue porque este dios estaba tratando de meterse con ella y dos, fue para ver si la llamaría farol. No lo hizo, y con un suspiro de resignación dijo, creo que tendré que buscar ayuda en otro lugar. Mándame lejos. Eris se felicitó por esta pequeña victoria mientras se preparaba para hacer un nuevo cuerpo para él. Sin embargo, después de intentar todo lo que pudo, él era demasiado poderoso para que ella se moviera. Al final, ella se conformó con un hechizo de teletransportación. Después de que el dios disfrazado de mortal se había ido, Eris se dejó caer en su silla. Ser una diosa era agotador. Necesitaba unas vacaciones y sabía cómo conseguirlas. Materializando un teléfono de campana en su escritorio, llamó a un dios que era su amigo cercano. Después de convencerlo de que tomara su trabajo durante unos 50 años, ella tomó su forma como Xris y saltó por el suelo al planeta al que envió a Vegeto. Ciudad Axel, Vegeto. Acostado en un campo a 1 milla de distancia de las señales humanas de ki más cercanas, Vegeto sintió la suave hierba debajo de él. Su aterrizaje fue duro. La diosa que lo envió allí debe haber cometido un error de cálculo en su teletransporte cuando cayó a unos 200 pies al suelo. Si él no fuera caritativo, habría dicho que ella estaba siendo pasiva-agresiva por alguna razón desconocida para él. De cualquier manera, no era nada que pudiera lastimarlo. Dejando de lado la teletransportación fallida, Vegeto necesitaba encontrar una manera de volver a su universo. La transmisión instantánea fue inútil ya que no pudo encontrar ninguna firma ki reconocible. Tendría que hacerlo a la antigua usanza. Al levantarse en el aire y observar su entorno, vio que estaba en una gran pradera cubierta de hierba con vacas comiendo pereza por todas partes. Alrededor del campo había una valla de madera resistente que parecía hecha para mantener alejados a los animales grandes. A su derecha, a unos 60 kilómetros de distancia, había un gran rango de montaña. A su izquierda había un gran bosque que se extendía a 10 millas más o menos antes de las llanuras abiertas. A 1 milla más o menos frente a él había una gran ciudad circular, era casi imposible perderse desde su altura. Mirando detrás de él, a lo lejos había un gran desierto rocoso. Mirando casualmente hacia abajo, vio una visión que lo hizo cuestionar las intenciones de la diosa que lo envió allí. A pocos metros del pequeño intento que hizo en el suelo, había una enorme pila de excremento de vaca. ¿Estaba tratando de hacerme caer en eso? Preguntó en su cabeza, pero lo descartó como una coincidencia. No había forma de que una buena chica como ella le hiciera eso a alguien que no conocía. Decidiendo que lo mejor sería sentir su entorno, Vegeto extendió su ki por todo el país. La mayoría de los ki pertenecían a personas increíblemente débiles, sin embargo, allí había algunos que le recordaban cuando la parte de Goku entró en el reino de los demonios para luchar contra Shula. Quizás si encontraba a Shula podría encontrar el camino de regreso. Con sus potaras brillando a la luz del sol, voló al pueblo cercano. Este sería el comienzo de la lucha de Vegeto por encontrar el camino a casa.